Te regalo mi sombra para el sol del camino, para andar a tu lado rendido. Te regalo... Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como están en 15 países, pues yo creo que cabe todo, ¿no? Es un gusto el poder compartir con tantos puntos del mundo, ¿no? Y esto es una oportunidad que nos brinda. Es verdad que decía Cristina antes que las jornadas en paliativos, viéndonos las caras, tomando un café juntos, dándonos abrazos, tiene otro matiz, evidentemente, pero el poder compartir con tantas personas es de una riqueza espectacular. Bien, vamos a hablar del tema de la ponencia, cómo consolar, el consuelo en el acompañamiento a la persona y su familia. No sé si conocen a Rosa Montero. Rosa Montero, en su libro La ridícula idea de no volver a verte, dice: el verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que no es tan importante, porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Esto nos dice Rosa Montero. Y es verdad que uno se queda bloqueado, que no sabe ni qué decir, te arranca la palabra, pero no arranca el lenguaje, porque hay otros muchos lenguajes para expresar el amor, para expresar el dolor, para expresar la alegría, la tristeza. Por eso, como dijo Concepción Arenal, el llanto es a veces el modo de expresar las cosas que no pueden decirse con palabras. ¿Eh? Cada muerte, cada pérdida, cada enfermedad tiene mucho sentido, aunque al principio no alcancemos a entenderlo. Ante el sufrimiento surge la necesidad de ser escuchado y de ser consolado, o de escuchar y consolar a otros. Por ello, los que hemos sido consolados o tratamos de consolar, sabemos de la importancia que tiene el saber consolar, el arte de consolar y de ser consolado. Claro, nos podemos preguntar, ¿es posible consolar al que sufre? Cuando yo he preparado esta ponencia, se me han abierto las carnes, toda yo se ha conmovido. Me ha cuestionado mucho preparar esto, porque precisamente ahora, en cuidados paliativos de San Camilo, tengo a 2 seres queridos ingresados en paliativos. Esta mañana he estado con ellos. Cuando una persona querida enferma y te dice: en el mejor de los casos me quedan unos 3 meses de vida, sientes como si algo o alguien te arrancase de cuajo de lo más profundo, lo más vital, lo más dinámico y lo más esencial de la vida. Porque en ese momento, y casi sin darnos cuenta, te arrancan la esperanza y todo se llena de un silencio grave, profundo y oscuro. Pasan los días y una recuerda ya con ese diagnóstico, ya no volvemos a tener esas conversaciones profundas sobre la vida y la muerte en las salas del Hospital de la Paz o de San Chinarro, compartiendo pacientemente el destino con decenas de personas que recibían sus sesiones de quimio. Eso se acabó, ya no valen los tratamientos. Y entonces te asalta la desesperanza. Cuando esto me sucedió a mí hace unas semanas, tuve la sensación de que todo era irreal, que las risas, los planes, los propósitos, incluso el sentido, no iban conmigo porque todo se volvía negro. El dolor y la preocupación por 2 seres queridos enfermos en este momento lo envolvía todo y nos quitaba el sueño a todos. Estábamos entrando todos en un terreno pantanoso donde las esperanzas se hundían contigo y los obstáculos aparecían día a día.
Había ahí un dolor, un miedo, una agitación continua, confluía en el corazón de toda la familia. ¿Es posible encontrar consuelo en este escenario? Pues no siempre, porque en situaciones donde todos somos náufragos a la deriva en un mar bravío y antropófago que nos devora el sosiego y la quietud, no solo por la enfermedad, sino por otras muchas razones que consolidan la biografía personal de cada uno. Cuando hay tanto dolor, parece que nunca llegará el consuelo. No, no es fácil consolar y no es fácil sentirse consolado, porque siempre pensamos que hasta que no cambie el escenario según nuestros deseos, no sentiremos el consuelo. Sin embargo, poco a poco nos vamos adaptando, nos vamos sosegando para ir transformando todas esas fantasías soñadas de sanación en una aceptación serena y afligida. Y en este terreno de aceptación y de aflicción, tanto el enfermo como la familia podemos empezar a sentir el consuelo. Bien, ¿y qué es consolar? Consolar viene del latín consolatio, consolación, ser con. Según la Real Academia Española, consolar significa aliviar la pena o la aflicción de alguien. Consolar es crear un vínculo de pertenencia y es acercarse a alguien que sufre para dulcificar su dolor. ¿Qué es consolar? Enrique Anrubia, en su libro La herida y la súplica, filosofía del consuelo, dice que consolar es hacer que el sufriente recuerde que él sigue siendo mi bien. Consolar es hacerle ver que ningún mal puede arrebatar el bien que él es para mí. Es descubrir al enfermo su amabilidad. Es decir, que consolar es hacer ver al que sufre que tú eres mi bien. Es recordarle su bondad, es recordarle su vida que nos ha regalado y que nos regala. Esto es extremadamente importante porque nos ayuda a entender lo que es consolar. Por eso, consolar es amar al que sufre. Amar. Tu dolor me llama a amarte. Tu dolor me llama a mí a amarte. En paliativos hay un sufrimiento muy serio, muy grave. Y por esta razón yo considero que paliativos es el santuario del dolor, pero también es el tabernáculo de esperanza, donde el consuelo se ha de considerar muy en serio, muy firmemente. ¿Por qué? Porque si consolar es amar, hay que tomar muy en serio el consuelo por todas las características propias del amor, de entrega, de buscar el bien del otro, de dar protagonismo al otro, desde la humildad, el cuidado y la compasión. El consuelo tiene su raíz en la dimensión social del ser humano. Esto es precioso, ¿eh? Porque estamos hechos así, para consolar, para consolar. Cuando vemos a alguien sufrir, se despierta en nosotros un impulso de consolar. Lo podremos hacer bien o mal. No llores, no te preocupes, cuidado. Pero es porque se ha despertado el impulso de consolar. De la misma forma, cuando yo me siento afligida y sufro, siento la necesidad de encontrar a alguien en quien refugiarme y que me consuele. Y entonces surge la sonrisa, surge el abrazo, la lágrima, el apretón de manos, el silencio profundo envuelto de amor, y llega el consuelo como algo mágico, intenso, misterioso, que si es auténtico, alivia al que sufre y da paz al que lo da. Es decir,
que ambos, el que sufre y el que consuela, se van a sentir mejor. Al estar con alguien que sufre, aunque no le conozcamos, se activa un impulso innato, cargado de compasión, que correlaciona con un instinto natural de proteger al ver sufrir a alguien. Este impulso varía en intensidad, claro, en función de quién sea la persona que sufre. No es lo mismo el sufrimiento de un niño que de un anciano, que de mi hijo, que de mi hermano, que de mi marido. No es lo mismo, o que de mi amigo íntimo. Pero este impulso natural se produce porque somos seres sociales, porque tenemos esa dimensión social y porque al ser sociales y ver el sufrimiento se activa en nosotros un principio físico, el principio físico de acción y reacción. El dolor nos activa, ejerce una acción en nosotros y nos provoca una reacción de amortiguar el sufrimiento y de aliviar el sufrimiento del otro. Vamos a ver unos poquitos, 8 sinónimos de la palabra consolar, que tienen esas connotaciones tan bonitas. Por ejemplo, confortar, serenar, calmar, animar, fortalecer, tranquilizar, alentar, estimular. ¡Qué preciosos sinónimos! Todo esto es consolar. ¿Y en qué situaciones podemos consolar? Pues en situación de duelo, de muerte, de desesperación, de desengaños, de terminalidad y de paliativos, se necesita mucho consuelo, de pérdidas, de fracasos, de separaciones y un largo etcétera. Es decir, en la vida tenemos 1001 razones para consolar amando, no para decir frases que creemos que consuelan y no consuelan, porque hemos dicho que consolar es amar. El consuelo se manifiesta a través de la comunicación verbal y no verbal. Por eso, cuando decíamos antes que el dolor sin paliativos nos quita la palabra, pero no nos quita el lenguaje no verbal, la expresión de los ojos tristes, y todo eso nos dice estoy sufriendo. Y entonces la comunicación no verbal también para consolar se puede utilizar y lo vamos a ver. Mirad, el consuelo es un ciclo. Empieza, se activa con el dolor del otro. El dolor del otro despierta en mí la compasión y esa compasión me provoca la necesidad, la reacción de acompañar, de comprender y doy y comparto. Y entonces, al cerrar este círculo, este circuito, estamos convirtiendo todas estas acciones en el arte de consolar. Si queremos consolar bien, tenemos que partir de algo que es necesario. En primer lugar, tenemos que dar sentido al sufrimiento. Sentido. Si yo no doy sentido al sufrimiento, no entiendo que el otro esté sufriendo y me rebelo, tengo que encontrar el sentido al sufrimiento, entender que el dolor es personal y único. Lo han dicho antes los panelistas, Belén, es único y personal. Tengo que escuchar con atención y no solo con las orejas, escuchar. Lo vamos a ver luego lo que dijo Adler sobre cómo escuchar y oír. Utilizar el contacto físico cuando sea necesario y con un respeto sagrado. Facilitar la expresión emocional y controlar los silencios. Es necesario también ser sinceros. Es necesario ser escrupulosamente respetuosos, ser muy pacientes y saber despertar la confianza. Esto es fundamental, esto es necesario. Bien, vamos a hacer un poquito de historia, muy poquito, sobre lo que es consuelo. El consuelo. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, en el libro 9 de la Ética, Aristóteles
mostró con suma lucidez la necesidad del consuelo. Y él se hace la siguiente pregunta: ¿es en la prosperidad o en la desdicha cuando los amigos son más necesarios? Y partiendo de esa pregunta llega a lo que significa el consolar, a lo que es consolar. Aristóteles admite que en ambas ocasiones los amigos son buscados, pero dice, la amistad es más necesaria en el infortunio, es decir, en el sufrimiento. Unas líneas después, creo que es en la página 74, unas líneas después, Aristóteles si cabe es más explícito y dice, porque ver a los amigos es grato, especialmente para el desgraciado, y viene a ser una especie de remedio contra el dolor. Y ahora viene lo bueno, y dice, porque el amigo, si tiene tacto, y hablaremos del tacto, si tiene tacto, puede consolarlo con su presencia y con sus palabras, lo que decíamos hace un momento del lenguaje verbal y no verbal. Con su presencia, el consuelo de la presencia, y con sus palabras. Es decir, que si hay tacto, si tiene un respeto sagrado, puede consolarlo con su presencia y sus palabras. Sin ello, no es posible el consuelo, amigos. No es posible el consuelo. Hipócrates, padre de la medicina, en el siglo V a.C. decía, no matar, esto lo hemos hablado y se ha oído en esta casa, aunque estoy en mi casa, estoy en el centro San Camilo, en espíritu, en alma, en corazón. En esta casa se ha dicho tantas veces no matar, curar cuando se pueda y consolar siempre. En el siglo XIX, Claude Bernard vuelve a decir lo mismo que Hipócrates de diferente manera, curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. El consolar siempre lo dicen los dos. El consuelo en paliativos es multidireccional y esto lo he aprendido yo en 12 días que estoy yendo a cuidados paliativos. Me he dado cuenta. No he buscado teorías, He observado mucho, he visto actitudes en todos los sanitarios que consolaban. He escuchado un piano tocarse esta mañana que me ha llenado a mí personalmente de consuelo. El ver actitudes que me han consolado y el observar a mis seres queridos cuando se han sentido en paz o no. Y de ahí he sacado lo que viene ahora. Entonces, he visto que se puede consolar del sano al enfermo. Los sanitarios, los familiares, sanos con salud o más o menos sanos, podemos consolar al enfermo. Pero a veces es el enfermo el que consuela al sano. Depende del proceso en el que esté. Y a veces se consuela del sano al sano. Cuando se acerca alguien y te dice, ¿y tú cómo estás? De sano a sano. Y viene a buscar y a dar consuelo. Yo me pregunto, ¿hay dolores inconsolables? Bueno, yo lo que sí veo es que hay momentos que son inconsolables, en que la persona está inconsolable. Puede haber momentos y dolores inconsolables, pero si sabemos a qué nos enfrentamos, tarde o temprano se puede regalar el consuelo, sentir el consuelo y avivar el consuelo. ¿Y a qué nos enfrentamos en esos momentos inconsolables? Hace un momento creo que era Pilar quien decía la importancia, o Belén, la importancia de cuidar las emociones, el mundo, la salud mental, ¿no? Nos enfrentamos a momentos inconsolables cuando la persona siente un vacío interior, siente miedo, siente sufrimiento, desencanto, amargura. Cuando nos enfrentamos a muchos sentimientos ocultos, como la rabia. Hoy la he visto yo, la rabia, que esconde siempre de manera silenciosa y reactiva una pena profunda.
cuando nos enfrentamos a la tristeza agónica que pide a gritos, quiéreme. Nos enfrentamos al miedo del otro y ese miedo con frecuencia genera desprecio en el que está sintiendo miedo. ¿Y hacia quién es ese desprecio? Hacia el que se acerca, porque tú eres el sano y te acercas a mí, que soy el enfermo. Todo esto depende del amor. San Pablo en Corintios 13 dice, el amor es paciente, es amable, no se enfada, todo lo espera, etcétera, etcétera. Para que se produzca el consuelo, tengo que ser paciente, amable, no enfadarme, esperar. Solo el amor que podemos sentir y recibir nos despierta del letargo, del sopor y del aturdimiento. Y esas chispitas de amor oportunas y en estado puro son las que realmente dan consuelo al alma. Consolar en paliativos. Bueno, esta foto me pone los pelos de punta, porque recorremos estos pasillos muchas veces últimamente y por todas partes vemos violines, imágenes sobre la música, notas musicales. Y a mí me ha sugerido todo esto. Yo lo conocía, lo visité hace mucho tiempo cuando se hizo esto, pero ahora lo estoy viviendo y estoy respirando la armonía y estoy respirando los matices del consuelo, porque lo he aprendido precisamente en paliativos, la armonía del consuelo y sus matices. En paliativos todos sabemos que se vive un duelo anticipado. Kubler-Ross observó que los enfermos en paliativos terminales pasaban por 5 fases. Pues bien, para consolar en paliativos hay que conocer en qué fase está cada enfermo y la familia, ya que el consuelo que se necesita en cada fase es completamente diferente. Por ejemplo, cuando se recibe el diagnóstico de terminalidad es completamente distinto. El consuelo puede ser el silencio, esperar. Es distinto al consuelo que necesita el paciente y la familia en la fase de negación, de rabia, de negociación, de depresión o de aceptación. Por eso, el consuelo en paliativos, tanto a la familia como al enfermo, tiene muchos matices y tiene que ser armónico, porque si hay desarmonía, la disarmonía chirría, molesta. El primer matiz, vamos a ver los matices del consuelo en paliativos. El primer matiz es a través del tacto. En mi libro Pedagogía de los Sentidos hablo de los sentidos, de muchos sentidos, no solo de los 5, pero también el tacto, que es el sentido por el que tocamos, palpamos, acariciamos, manoseamos las cosas, sentimos el calor, sentimos el frío, sentimos el ardor, entramos en contacto con los demás y con el mundo. Pero yo no hablo de tocar, Xavi ha dicho, no seamos muy tocones. Voy a hablar del tacto en el ámbito emocional y relacional. Podríamos decir que el tacto es decisivo en las relaciones. En cuanto a lo que tocar se refiere, con respeto sagrado y como simbolismo de la propia palabra tacto. Cuando presenciamos algo que nos mueve al cambio por el mensaje, el testimonio o la claridad de la ideológica, decimos, esto me ha tocado, esto me ha tocado. ¿Y qué nos referimos con esto? Pues que ese toque interior me ha provocado un cambio, me ha provocado por dentro, me ha tocado. Igualmente, expresiones estas como puso su toque personal, implica que
todo se ha impregnado de la personalidad. Y esto está en Paliativos de San Camilo. Hay un toque de humanización espectacular. Hay un toque, y este es el tacto que consuela. Podríamos seguir añadiendo frases relativas al tacto, pero es la importancia, yo lo único que quiero es reflexionar sobre la importancia del tacto en todas las dimensiones, en la dimensión física, intelectual, social, emocional y espiritual. Unamuno hablaba del tacto espiritual, casi nada. Luego, para consolar hay que usar el tacto, no en lo que se refiere a tocar, sino a lo relativo a consolar con tacto, a tocar con tacto, a llegar al corazón del que sufre y de la familia con tacto, con delicadeza. Segundo matiz del consuelo, a través de la caricia. Hay un lenguaje, amigos, que no precisa ni de ideas ni de conceptos y que en momentos de desgarro profundo todos entendemos, y es la caricia, siempre y cuando se puedan hacer y teniendo claro cómo hacerlas. Porque no es lo mismo acariciar la cara que acariciar la mano, que acariciarte el pelo. Lo que sí es cierto es que las caricias ayudan a establecer vínculos, y pueden dar una sensación de mayor cercanía, de seguridad, más que las palabras, pero siempre, yo soy pesada, desde el respeto sagrado y sin pasarnos. Lo maravilloso de todo esto es que la caricia, esto es maravilloso, la idea que voy a lanzar ahora, lo maravilloso es que la caricia empieza mucho antes que el acto de acariciar. Empieza cuando se activa la compasión, entra la comprensión, me provoca la emoción y entonces despliego y saco toda mi dulzura, mi blandura, mi bondad, mi humanidad y la hago material en la caricia. Luego la caricia es el resultado de todo un proceso cognitivo, emocional y social maravilloso. Y repito, la caricia empieza cuando se despierta la empatía, cuando comprendemos lo que está sufriendo el otro. Tercer matiz, a través de la presencia. Familiares que pasan horas sentados junto o de pie junto al enfermo y están ahí impotentes, activos o pasivos, da igual, pero la sola presencia de determinadas personas, aunque no digan nada, es un bálsamo y un consuelo para todos los que la rodean. Porque con estar basta. Solo con estar estas personas consuelan. ¿Por qué? Porque crean un ambiente de respeto, de calidez, de paz. Y porque dejan sacar las emociones sin castrarlas. Porque no imponen nada, simplemente están presentes y acompañan, repito, con dulzura y sin juzgar. Estar ahí contemplando, rezando, agradeciendo, riendo o llorando. Pero esa presencia silenciosa que está es el mayor consuelo para el enfermo. Cuarto matiz, a través de la ternura. Conecta mucho con la blandura del corazón, con lo que estamos hablando. La ternura como comunicación. A mí este cuadro de Rembrandt es un derroche de ternura para mí, solo con ver esa actitud del anciano padre que sostiene contra su regazo a su hijo, que lo recoge en su seno. Me resulta tan tierno, cuánto comunica ese padre que está acogiendo a su hijo enfermo, enfermo. Cómo le acoge y cuánto comunica a los que contemplamos. Luego la actitud de la ternura como actitud, la ternura
como valor. ¿Por qué? Porque expresarse tiernamente es leer el corazón. Es leer el corazón y es regalar el corazón. Luego es un valor. Hay unos indicadores de la ternura consuelo. Sinceridad, delicadeza, sutileza, limpieza. La limpieza, la ternura es limpia, como la muestran los niños. No es empalagosa ni pegajosa. Lo pegajoso no está limpio, no está limpio. La limpieza, la autenticidad. ¿Y cómo expresamos? ¿Cómo se expresa la ternura? Pues ayudándome, inspirándome en las imágenes que yo veo en paliativos de San Camilo, pues con armonía. La ternura se expresa con armonía. ¿Y qué es la armonía? Es un término auditivo referente a sonidos ricos que están llenos de matices. La armonía del consuelo es un sinfín de matices. Vamos por el cuarto. Creo que llegamos a los 14 matices. Delicadeza, tacto, palabra, silencio, mirada, respeto, que orquestan el consuelo. Y todos los matices tienen que ser armónicos, como hemos dicho antes, ya que dan riqueza, gozo sensorial y espiritual. La disarmonía, amigos, no consuela, genera malestar. Quinto matiz, a través de la mirada. Una mirada que mira al corazón del otro, que recorre las venas del otro para decirle sin palabras cuánto te quiero. Una mirada que consuela es una mirada que escucha, que acoge, que abraza, que acepta, que protege, que sostiene, que perdona, que refuerza, que acompaña y por lo tanto consuela. ¿Cómo lo haría una madre? Una mirada limpia. Fijaros qué imagen tan preciosa esta mirada de estos dos niños. Una mirada limpia más una sonrisa es igual a la distancia más corta para consolar. Mirada limpia más sonrisa es la distancia más corta para consolar. Adler decía, mira con los ojos del otro, escucha con los oídos del otro y siente con el corazón del otro. Sexto matiz, a través de la empatía. Para consolar efectivamente hace falta descender. La empatía requiere movimiento. Si yo no voy para ver qué es lo que tú percibes, si yo no desciendo a tu lugar, no puedo ser empático. Para consolar efectivamente y afectivamente hace falta descender y adecuarse a la situación del otro, estableciendo una cierta unión por la que los sufrimientos del otro pasan en cierto modo a ser míos propios. Solo el que abraza el sufrimiento del otro y lo hace suyo, es decir, el que sufre con él, con diferencia de intensidad, porque no podemos sufrir lo mismo que el que está en paliativos, pero sufro contigo, puedo comprender la mente tuya y por lo tanto puedo consolarte. Es la empatía que consuela. Sexto matiz del consuelo, la misericordia. La misericordia. Misericordia es una palabra que viene del latín, palabra formada por miser, miseria, miserable, desdichado, cor cordis, corazón, y el sufijo ia, que se refiere a la capacidad de sentir la desdicha del otro. Luego, yo percibo desde mi miseria, percibo la miseria o la desdicha del otro. Y me siento tocado, el tacto, me siento tocado por ella y entonces lo paso por mi corazón. Misericordia es pasar por el corazón y hago propio el sufrimiento del otro. Y entonces me acerco a la miseria del otro. Hay dos matices, dos aspectos fundamentales de la misericordia. Ver una cosa primero
tengo que ver la miseria del otro. Segundo, tengo que hacer la mía. Si no, no hay consuelo posible. Como veis, la misericordia conecta también con la empatía. Octavo matiz del consuelo, a través del control emocional. Debemos tener un límite cuando consolamos. Yo me pregunto, ¿debo dejar fluir mi dolor ante el dolor de mis seres queridos que sufren o he de contenerlo? ¿Puede mi estado de ánimo influir negativamente en quien está sufriendo? Ya lo creo. Ya lo creo. Por eso estamos diciendo que consolar es un arte. Y al decir que consolar es un arte, no estoy haciendo palabritas bellas ni frases bonitas, sino que es una auténtica realidad. Porque saber equilibrar mis emociones, saber poner límite a mi propio dolor para unirme al dolor del otro y para que su dolor y mi dolor se alivien, puesto que hemos dicho que el que consuela y el que es consolado se alivian al consolar, para hacerlo, para que no se acreciente el dolor. Esto es un arte que hay que cultivar y que hay que cuidar. Noveno matiz, a través de la escucha. Lo más importante es saber escuchar al otro sin juzgar. Ya lo ha dicho Xavi, Pilar y todos los que han participado esta tarde. Hacerle ver y sentir al otro que me importa, que me preocupa, que le quiero. Oliver Goldsmith dijo, frase preciosa, el mayor espectáculo es un hombre esforzado luchando contra la adversidad, pero hay aún otro más grande, ver a otro hombre lanzarse en su ayuda. En esta casa, en el Centro de Humanización San Camilo, se ha dicho en todas las jornadas, por las paredes está escrito, lo hemos dicho en cursos, en todo, la escucha que sana. También podríamos decir el consuelo que sana o la escucha que consuela. Hace tiempo ya algunos me lo habéis oído, pero no todos, claro, porque hay mucha gente de muchos países. Hace tiempo yo acompañé el duelo a un niño de 12 años que había fallecido su mamá. Un niño muy comunicativo, muy inteligente, y las 2 primeras sesiones o 3 primeras sesiones, él hablaba, y yo le escuchaba, bueno, con pasión, Y yo no sé si fue a la segunda o a la tercera sesión, cuando ya se iba, se da la vuelta, me mira y me dice, Consuelo, tienes nombre de psicóloga. ¿Por qué? Y me dice, porque consuelo, consuela. ¿Qué me quería decir este niño? Lo que estamos diciendo hoy, me estás escuchando sin juzgarme, sin cortarme, sin decirme, hacerme interrogatorios. Y estoy consolado. La escucha que consuela. Décimo matiz, a través de la comprensión. El consuelo, ya sea a otros o a uno mismo, es un acto de generosidad, de amor, que empieza por acompañar y no dejar solo al que sufre y culmina con la comprensión. ¿Y qué es la comprensión? La comprensión es la capacidad o la astucia para alcanzar el entendimiento de las cosas. Luego es una habilidad que implica tolerancia o paciencia frente a determinadas situaciones. Comprender una idea, un concepto, puede ser más o menos fácil. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Xavi de su madre, lo que le dijo su madre. A veces no comprendemos conceptos porque no nos explicamos bien. Eso puede ser más o menos fácil y puede estar también en función del orador, que lo haga mejor o peor. Pero lo que voy a decir ahora es lo difícil, y es la comprensión a la que yo me refiero
cuando hablo del consuelo. Comprender los miedos del otro, comprender el dolor, comprender el silencio, comprender los significados, comprender las necesidades es mucho más difícil, porque hay muchos matices y hay muchas cosas que no se dicen y que están, como hemos dicho antes, detrás de la rabia, detrás del miedo, y tenemos que ser lo suficientemente hábiles como para saber qué es lo que hay detrás de ese miedo. Por ello, consuela sentirse comprendido sin juicios sobre el valor de sus pensamientos, de sus sentimientos o de sus verbalizaciones. Décimo primer matiz, satisfacer las necesidades. Bien, las necesidades varían según cada persona enferma o cada familia y hay que detectarlas. Y es verdad, como decía Xavi, que puede haber un protocolo de todas las necesidades, de todos los valores y de todas las necesidades. Sí, es verdad. Pero al final de la vida hay muchas necesidades, pero no todos necesitan todas. Porque puede haber una necesidad dominante y puede tener resueltas las demás. La importancia de descubrir tu necesidad. Se han hecho muchos estudios y sabemos que al final de la vida, las necesidades al final de la vida puede ser la de sentido, la de reconocimiento, la de verdad, la de orden, de orar, de soledad, de silencio, de trascendencia, de gratitud, de escucha y sobre todo de perdón. Pero la necesidad que hay en la fase de rabia es completamente diferente a la necesidad que hay en la fase de aceptación. En una, con la rabia no mencionemos el perdón, con la aceptación podemos hablar del perdón. Hay que saber qué necesidad en cada fase y en qué momento. 12º matiz, a través de saber estar. Saber estar es saber comportarse en las diferentes situaciones de la vida y adaptarse a cada situación. Las personas que nos rodean, el componente emocional que nos vamos a encontrar o la emoción dominante de cada momento. Y tengo que saber estar en cada momento. Esto es muy difícil, ¿eh? Esto es muy difícil. Es un arte también. Saber estar en la alegría y en la tristeza, saber estar en la salud y en la enfermedad, saber estar en la vida y en la muerte. Y es un arte que tiene un componente fundamental que es la elegancia en el trato, de ese saber estar que se deriva del que deriva el saber consolar, porque no es lo mismo consolar a un adulto que a un niño, que a un adolescente sano o enfermo. Consolar a un niño basta con tocarlo, con abrazarlo, con sonreírles. Es un trabajo completamente corporal. Y el trabajo corporal hace que el niño se calme, se consuele, se sienta mejor. O escucharle, como Enrique, el niño que me dijo, Consuelo, consuela. Pero había mucha contención y mucho abrazo también. La fantasía, el humor, los diminutivos funcionan muy bien con los niños. Con los adultos no siempre. Más de uno me ha dicho, ¿por qué me llama a mi cariño si yo no soy su cariño? Hombre, porque es una persona amable. Pero cuidado, la fantasía, el sentido del humor, en algún momento funciona. Funciona. Pero también hay que tener cuidado, porque el otro día hice reír a mi cuñada que está en paliativos, con ella, y por poco la mato, porque se ahogaba de la risa que tuvo. Entonces, también hay que saber. Bien. 12º matiz, a través de la creatividad. La creatividad del consuelo. Es que consolamos, podemos consolar con todo, no solamente con la palabra.
con las manos, con los ojos, con la boca, con un pequeño detallito. Hay que ser creativos. De esto podríamos hablar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque asociamos la creatividad con la pintura, la literatura, la música, la escultura o cualquier otra manifestación artística, pero en realidad la creatividad se encuentra en la esencia de todo ser humano, porque el amor, ya lo dijo Santa Luisa de Marillac, es creativo hasta el infinito. No hay ninguna acción ni pensamiento que no sean creativas. Una sonrisa amorosa es una obra de arte. Una mirada recibida con amor es una pieza maestra. Un silencio respetuoso es una pieza de museo. Un detalle insignificante para muchos, pero lleno de significado para el que lo recibe, es una obra creativa y es un consuelo creativo. Y podríamos seguir analizando y analizando. Hay muchos matices en el consuelo. 13º matiz, a través del silencio. A través del silencio. El silencio puede hacer que la mente se desborde y lo inunde todo de pensamientos horrorosos, ¿eh? Pero hay silencios que liberan, que dan quietud, que me ayudan a recordar lo que realmente soy. Es más fácil escucharnos y sintonizar con la esperanza. Ya vamos llegando a hablar de la esperanza, la serenidad, la confianza, la paciencia, el amor incondicional. Todo esto lo hacemos mucho mejor, conectamos con todo esto si hacemos silencio interior. ¿Por qué? Porque desde el silencio yo puedo escuchar lo inapreciable, como este niño solo, concentrado, en silencio, que trata de escuchar el sonido del mar a través de esa concha que tiene ahí. Desde el silencio puedo conectar con el dolor del que sufre. ¿Y cuántos silencios están llenos de consuelo? ¿Cuántos? Consolar es transmitir esperanza, es ser una buena matrona. Y a todos los que están trabajando en cuidados paliativos les veo como buenas matronas. Cuando entramos en paliativos, pensamos que todo gira en torno a la muerte. El enfermo va allí a morir y la familia va a ver morir a su ser querido. Y aunque esto objetivamente sea verdad, resulta que en paliativos se está gestando una nueva vida, tanto para el enfermo como para la familia. ¿Por qué? Porque un presente de dolor en la estancia en paliativos está separando la vida de antes y la vida que vendrá después. Y es precisamente ahí, en paliativos, donde se arrastra el dolor de la enfermedad y el sufrimiento inevitable. ¿Por qué? Porque el precio del amor es precisamente ese sufrimiento. Porque si amo, es inevitable que sufra. Y es aquí donde un buen experto, donde una buena matrona puede consolar, puede hacer que el parto, el paso hacia la nueva vida sea más o menos doloroso. La nueva vida requiere de una buena matrona que sepa contener, acoger, consolar el llanto del bebé, que sepa contener, acoger y consolar el llanto del que va a renacer de una manera diferente. Kubler-Ross tiene un libro que dice La muerte, un amanecer, y lo compara con la mariposa, el gusano que entra en su tumba, ese capullo que hace de tumba para renacer a una forma mucho más bella. Ayudar en este paso es un consuelo. Y sentirse con paz en este paso es para mí
el mayor indicador de una muerte digna. Por eso quiero agradecer a todas las matronas, y creo que matronas encuadra al hombre y a la mujer, hay hombres matronas ya. Quiero agradecer a todos los que están en todas las partes del mundo en cuidados paliativos, haciendo sin darse cuenta de matronas. Qué importante es. Bien, ¿qué es lo que no consuela? Lo que no consuela son las frases hechas, la mentira, infantilizar al enfermo, centrarse en la enfermedad como si fuese solo un interrogatorio. Has comido, ha venido el médico, ¿qué te ha dicho? ¿Te han puesto suero? Y no en la persona. Olvidar las necesidades reales de la persona, la impaciencia, los interrogatorios, no respetar los momentos de la persona. Todo esto no consuela. Hay muchas cosas más, pero bueno, como ya se han dicho y mañana se dirán más cosas, no quiero yo decir, pero esto no consuela, esto no consuela. Y hay unos obstáculos para consolar, hay unos obstáculos para consolar, es decir, y para recibir el consuelo también, pero sobre todo para consolar. Miedo a enfrentarse al dolor. Si yo tengo miedo a enfrentarme a la realidad y al dolor, ¿cómo voy a consolar? Si no soy capaz de entender el dolor del otro, porque tengo miedo a enfrentarme. Castrar la emoción. Venga, no llores, ten ánimo, ya verás, si se ha salido. Juzgar. Es que parece mentira, con lo que estamos haciendo por ti. Es que eres un. No juzguemos. Esto no consuela. No escuchar. Y los matices de la escucha. Utilizar estas frases hechas que se hacen con muy buena intención, pero que no consuelan, tanto en el duelo como en el duelo anticipado que se vive en paliativos. Y no consuela el no hacer silencio. Termino ya con una reflexión de Tolle que me parece preciosa, preciosa. ¿Es imposible sufrir? Sí y no. Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad, ni compasión. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en que ya ha cumplido su propósito. Amigos, el sufrimiento llega un momento en que ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta que es innecesario. Y es cuando renace la nueva vida. Es entonces cuando surge la esperanza y renace la nueva vida. Bien, dicho esto, no me queda más que agradecer a todas las personas que consuelan desde la autenticidad y desde la sinceridad al que sufre y que se dejan ser consolados por tantos consoladores ocultos y callados que hay en cuidados paliativos y en general, sobre todo en el Centro de Humanización de la Salud. Muchas gracias. Te regalo mi sombra en tu duro destino, porque enfermo el temor es de niños. Te regalo mi sombra.